Mayo, 1940. En el norte de Francia, el cielo huele a queroseno, sal y humo de pólvora. La tierra tiembla con el paso de columnas de refugiados que se mezclan con soldados agotados, todos buscando un mismo horizonte, el mar. Allí, en las playas de Dunkerque, el rugido de los motores se mezcla con el clamor de los hombres que esperan un milagro. Detrás de ellos, el ejército alemán avanza con precisión de acero, convencido de que nada podrá detener su Blitzkrieg. En lo alto, los pilotos de la Luftwaffe creen dominar aquel cielo. Confiaban en la infalibilidad de sus sistemas, en sus radares Freya y Würzburg, orgullo de la ingeniería del Reich. Aquellas torres, levantadas en la costa del canal, parecían guardianes que todo lo veían. Los informes del alto mando eran claros. Ninguna aeronave enemiga podría cruzar sin ser detectada. Alemania se consideraba dueña de las ondas. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de suscribirte porque mañana he preparado algo realmente especial para ti. Pero algo estaba ocurriendo. Desde finales de mayo, los operadores alemanes comenzaron a registrar lecturas extrañas, ecos que aparecían y desaparecían, contactos que se desvanecían en mitad de la pantalla y, lo más desconcertante, escuadras británicas que aparecían donde no deberían. Los bombarderos alemanes se lanzaban sobre objetivos visibles en el radar, para descubrir, al llegar, que el enemigo ya se había retirado. Durante las primeras horas de la evacuación de la Operación Dínamo, los cazas alemanes sobrevolaron las playas intentando aniquilar la flota improvisada de pesqueros y buques civiles que rescataban tropas aliadas. El general Hans Geschonek, jefe de operaciones de la Luftwaffe, no podía comprender cómo miles de hombres estaban escapando justo bajo su nariz. Los radares costeros no detectaban los barcos con suficiente antelación, y los bombarderos que volaban en formación eran interceptados por cazas enemigos que parecían adivinar sus rutas. En Berlín, el Estado Mayor buscaba respuestas. Las explicaciones más comunes eran simples: error humano, nubes densas, confusión de señales. Pero algunos ingenieros, entre ellos el doctor Rudolf Kühnhold, uno de los padres del radar alemán, advirtieron que los británicos podrían estar utilizando una tecnología distinta, más potente. Su hipótesis fue desestimada por los oficiales superiores. Los ingleses apenas están sobreviviendo. No tienen tiempo para inventos, replicaron. Sin embargo, en el otro lado del canal, una revolución silenciosa estaba en marcha. Desde antes de la guerra, un grupo de científicos británicos había desarrollado un sistema que los alemanes consideraban imposible: el Chain Home, una red de estaciones de radar distribuidas a lo largo de la costa inglesa. Estas torres, altas y delgadas como esqueletos de acero, enviaban pulsos de radio que rebotaban en los aviones enemigos y regresaban en forma de señales luminosas. Eran torres primitivas, sí, pero efectivas. Su alcance superaba los 100 kilómetros. Y su fiabilidad era tal que el propio Churchill las llamó los ojos invisibles de Inglaterra. Mientras los bombarderos alemanes descargaban su furia sobre los muelles de Dunkerque, los británicos en Boudsey, Dover y Ventnor registraban cada movimiento. No solo sabían cuándo venían los aviones enemigos, sino cuántos eran, a qué altura y en qué dirección. Lo que para los alemanes era confusión en sus pantallas, para los británicos era un mapa de guerra perfectamente trazado. En las playas, la evacuación se volvió una carrera contra el tiempo. Cada hora contaba. Entre los soldados aliados corrían rumores de que alguien en Inglaterra podía ver a los alemanes antes de que despegaran. Nadie entendía cómo, pero los cazas de la Royal Air Force aparecían siempre justo en el momento necesario. Lo que parecía un milagro era, en realidad, el fruto de una ciencia secreta. Mientras tanto, en el cuartel general de la Luftwaffe en Karinhall, Göring enfurecía. Los partes de bajas eran cada vez más preocupantes. Escuadras enteras de Heinkel y Stuka no regresaban. Los operadores de radar informaban que los contactos se desvanecían misteriosamente antes de llegar a sus blancos. Interferencias atmosféricas.
anotó un coronel en su informe. Cobardía, escribió Göring al margen. En los días siguientes, la frustración creció. Los alemanes sabían que dominaban el terreno, que sus tanques estaban a las puertas de Dunkerque. Y, sin embargo, algo intangible impedía el golpe final. Cada intento de aplastar la cabeza de Puente Aliada era respondido con una precisión imposible. Los bombarderos enemigos aparecían y desaparecían del radar como fantasmas. El coronel Otto Sommer, oficial de radiocomunicaciones en Calais, escribió más tarde: «Creíamos que el enemigo tenía ojos en el cielo. No sabíamos que esos ojos eran reales». En Londres, mientras tanto, un joven ingeniero llamado Robert Watson Watt seguía perfeccionando los sistemas de detección. Su obsesión era hacer que las máquinas pudieran ver en la oscuridad, distinguir a los enemigos antes de que éstos supieran que estaban siendo observados. Su equipo había transformado la teoría en práctica. Aquello que los alemanes calificaban de tecnología inmadura era, en realidad, el escudo invisible que protegía a las islas británicas. El 26 de mayo comenzó oficialmente la Operación Dinamo. Más de 800 barcos, desde destructores hasta pequeñas embarcaciones pesqueras, cruzaron el canal bajo un cielo que hervía de aviones. Los radares alemanes no lograron anticipar la magnitud de la evacuación. Cuando los observadores visuales dieron la alarma, los hombres ya estaban embarcando. Las ondas alemanas parecían ciegas ante el mar cubierto de humo y niebla artificial lanzada por los británicos para confundir las señales. Los resultados fueron devastadores para el orgullo del Reich. En apenas 9 días, más de 330.000 hombres escaparon de lo que debía ser una trampa mortal. La Luftwaffe había fracasado en impedirlo, a pesar de tener superioridad aérea y tecnológica, o eso creían. Los comunicados oficiales minimizaron la derrota, atribuyéndola al mal tiempo y a la tenacidad inglesa. En privado, Göring ordenó una investigación técnica. Quería saber por qué sus radares no habían funcionado como se esperaba. El informe, presentado en junio, fue demoledor. Los técnicos reconocían anomalías en la detección de blancos pequeños, como embarcaciones, y la aparición de señales espurias que confundían a los operadores. Pero nadie se atrevió a sugerir que el enemigo pudiera poseer una tecnología superior. El documento concluyó con una frase reveladora: «Los fallos detectados no son consecuencia del sistema, sino de la interpretación humana de los datos». En otras palabras, no era el radar el que fallaba, sino los hombres. Esa fue la gran mentira que el Reich eligió creer. Durante meses, la Luftwaffe continuó confiando en la supuesta invulnerabilidad de sus sistemas, sin sospechar que los británicos ya habían dado el salto a una nueva era. En los años posteriores, cuando los aliados abrieran los archivos del U.S. Strategic Bombing Survey, quedaría claro que la verdadera batalla por los cielos no se libró solo con cañones y motores, sino con ondas invisibles. En Dunkerque, esa guerra secreta ya había comenzado. La ironía es amarga. Mientras los alemanes buscaban culpables entre sus pilotos, los británicos perfeccionaban el arma que decidiría el destino de Europa. En aquellas playas cubiertas de humo, entre los ecos de los motores y los gritos del rescate, nació una nueva verdad. El valor puede llenar los barcos, pero la ciencia decide quién llega a puerto. Y así, mientras el último soldado aliado subía a bordo de un destructor rumbo a Dover, las ondas del Chain Home seguían girando silenciosamente sobre la costa inglesa. Nadie las veía, pero ellas lo veían todo. En Berlín, el alto mando archivó la investigación con una conclusión fría y devastadora. Nuestros pilotos han fracasado por falta de valor, no de tecnología. Aquella frase grabada en tinta sobre papel marcaría el inicio de una derrota que los alemanes aún no podían imaginar. El 7 de diciembre de 1941, a las 7:55 de la mañana, el cielo de Pearl Harbor se abrió en llamas. En menos de 2 horas, la base naval más poderosa del Pacífico se convirtió en un cementerio flotante. Los marineros americanos corrían entre columnas de humo y fuego, mientras las sirenas aullaban sobre los cascos ardiendo del Arizona y el Oklahoma.
Aquel ataque, planeado con precisión quirúrgica por el almirante Isoroku Yamamoto, buscaba quebrar la voluntad estadounidense antes de que pudiera levantarse, pero en su propia perfección escondía el germen de su derrota. En Berlín, los oficiales de enlace de la Kriegsmarine recibieron la noticia con júbilo. El almirante Raeder felicitó a sus aliados japoneses. Han mostrado al mundo lo que el acero y el cálculo pueden lograr. Sin embargo, en los días siguientes, comenzaron a llegar informes inquietantes desde el Atlántico y el Caribe. Varios submarinos alemanes, los temidos U-Boot, habían sido sorprendidos en posiciones donde, teóricamente, ningún radar enemigo podía detectarlos. El capitán Heinrich Müller, comandante del U-123, registró en su bitácora una observación desconcertante. El enemigo nos localizó en medio de la noche. No había aviones visibles, ni luces, ni señales de radio. Sin embargo, minutos después, proyectores y cañones costeros abrieron fuego directo sobre nuestra posición. Los analistas en Wilhelmshaven se negaban a creerlo. Según todos los cálculos, los radares británicos de la costa americana no tenían suficiente alcance para detectar un submarino sumergido, ni siquiera a corta distancia, pero los americanos ya no eran los mismos que en Pearl Harbor. En menos de 3 meses, la United States Army Air Forces había comenzado una transformación secreta que cambiaría el curso de la guerra en los mares y los cielos. En laboratorios improvisados de Massachusetts, California y Hawái, grupos de científicos, algunos civiles, otros reclutados de universidades, perfeccionaban un nuevo tipo de radar, más compacto, más preciso y, sobre todo, más resistente al silencio del Pacífico. El nombre en clave era SCR-270. Era un radar de alerta temprana capaz de detectar formaciones aéreas a más de 200 kilómetros. El mismo modelo, operado en Oahu la mañana del ataque, había registrado los ecos de la flota japonesa aproximándose, pero su advertencia llegó demasiado tarde. Aquel error no se repetiría. Tras el ataque, los Estados Unidos reorganizaron su red de defensa. Decenas de estaciones de radar fueron instaladas a lo largo de la costa del Pacífico y en islas estratégicas como Midway, Guadalcanal y Espíritu Santo. Desde el aire, los nuevos P-38 Lightning, cazas de largo alcance fabricados por Lockheed, fueron equipados con sistemas de detección y comunicación sin precedentes. Entre los pilotos de la 339 Fighter Squadron comenzó a circular un rumor. Podemos verlos antes de que ellos nos vean. En enero de 1942, la Kriegsmarine perdió contacto con el U-85, comandado por el teniente Eberhard Greger. Su última transmisión, captada por los servicios de radio en Brest, fue incomprensible. Nos han visto, desde el cielo, sin luces. 2 días después, los americanos anunciaron el hundimiento de un submarino enemigo frente a la costa de Carolina del Norte. Ningún vigía lo había avistado. Fue localizado, según un informe del Naval Intelligence Division, por detección de eco electromagnético reflejado en superficie. Era el primer registro documentado del uso operativo de radar costero estadounidense contra un U-Boot. La noticia sacudió al Estado Mayor alemán. El almirante Dönitz, jefe de la guerra submarina, convocó a sus ingenieros de señales para analizar el fenómeno. El informe inicial, fechado el 24 de enero, concluyó: no se han encontrado evidencias de un nuevo sistema de detección. Se sospecha una filtración de coordenadas o descifrado de mensajes enigma. Dönitz se mostró de acuerdo. Admitir que los americanos pudieran haber perfeccionado un radar superior era, en aquel momento, inconcebible. Y, sin embargo, los indicios crecían. En marzo, otro submarino, el U-503, fue destruido cerca de Terranova apenas horas después de emitir un breve mensaje codificado. Los alemanes creyeron que había sido localizado por radiogoniometría, pero en realidad, el U-503 había sido detectado por un radar aerotransportado ASV Air-to-Surface Vessel, instalado en un bombardero B-24 Liberator. Los operadores americanos habían aprendido a reconocer la firma electromagnética de un submarino emergiendo a la superficie. Mientras tanto,
En el Pacífico, el radar dejaba de ser una herramienta defensiva y se convertía en un arma de precisión. En bases secretas de las Islas Salomón, los ingenieros estadounidenses experimentaban con una fusión de tecnologías: radar, radiointerceptación y criptoanálisis. El objetivo era cazar a un hombre, su nombre Isoroku Yamamoto, el cerebro detrás de Pearl Harbor, a principios de abril de 1943. Los servicios de inteligencia estadounidenses descifraron un mensaje codificado enviado por el cuartel general japonés. En él, Yamamoto detallaba su itinerario de inspección por las islas Bougainville y Rabaul. La información era precisa: fechas, horas y rutas de vuelo. La oportunidad era única. Pero para aprovecharla, era necesario un instrumento que garantizara exactitud total. La respuesta fue el radar. La operación fue bautizada como Operation Vengeance. Participaron 18 cazas P-38 del 339 grado Escuadrón de Caza, que despegaron desde Guadalcanal al amanecer del 18 de abril de 1943, guiados por coordenadas radáricas y cálculos de intercepción. Volaron más de 700 kilómetros sobre el océano. Nadie debía saber cómo habían obtenido la información. Oficialmente, fue un encuentro fortuito. En realidad, los operadores de radar y los analistas de señales del Treche Fighter Command habían trazado una emboscada perfecta. A las 9:35, sobre la selva de Bougainville, los P-38 avistaron 2 bombarderos Mitsubishi G4M escoltados por cazas Zero. El comandante Thomas Lamphere se lanzó en picada. En cuestión de segundos, uno de los bombarderos se partió en llamas. El cuerpo de Yamamoto fue hallado horas después, aún sentado. La noticia se mantuvo en secreto durante días. Washington temía que revelar los detalles del ataque delatara el alcance de su inteligencia electromagnética. Los japoneses, por su parte, no podían comprender cómo los americanos habían conocido el itinerario exacto de su almirante. En Tokio, los oficiales de la Marina Imperial hablaron de coincidencia trágica, pero en los laboratorios de radar del Pacífico Sur, los científicos sabían la verdad. El dominio de las ondas había cambiado de dueño. Mientras los americanos refinaban sus sistemas de detección, en Alemania, los ingenieros del Funkmessdienst, el servicio de medición por radio, analizaban fragmentos de informes llegados desde Tokio y Brest. Las coincidencias eran inquietantes: los U-Boote detectados sin contacto visual, los aviones derribados por enemigos invisibles, las señales perdidas en medio del ruido. El capitán Paul Hahn, físico del Instituto Telefunken, escribió un memorándum confidencial. Es posible que los aliados hayan descubierto una forma de radar más corta en longitud de onda. Si esto se confirma, nuestras actuales contramedidas serán inútiles. El documento nunca llegó a Göring. Fue archivado en el Departamento de Armamento con una nota marginal: teoría sin fundamento. Para los alemanes, el mar y el cielo seguían siendo dominios controlables por la vista y el oído. No comprendían aún que la guerra moderna ya se libraba en un espectro invisible. Y así, mientras los 38 regresaban triunfantes a Guadalcanal y los submarinos alemanes desaparecían en el Atlántico, el Reich ordenó un nuevo estudio de señales, el Funkmessungsbericht Nr. 42, destinado a determinar si existían perturbaciones deliberadas en sus sistemas. Ninguno de sus autores sospechó que estaban redactando el epitafio de la supremacía tecnológica alemana, porque el silencio del Pacífico ya no era silencio, era una red de pulsos invisibles, latidos electromagnéticos que marcaban el pulso de una nueva era. El invierno sobre el Mar del Norte era una criatura viva. Las olas parecían montañas líquidas que se derrumbaban una sobre otra. El viento rugía como acero arrancado de una fragua,
Los hombres del U-617, bajo el mando del capitán Leutnant Hans-Günther Reis, conocían ese rugido mejor que nadie. Era el sonido que acompañaba a los cazadores del Reich en su guerra más silenciosa, la Batalla del Atlántico. A finales de 1942, la guerra submarina había alcanzado su apogeo. Cientos de U-boot surcaban las aguas grises del Atlántico Norte, cazando convoyes aliados que transportaban hombres, víveres y municiones desde América hasta Inglaterra. La Kriegsmarine llamaba a esa táctica Rudelangriff ataque de manada. Los comandantes se movían como lobos, coordinando ataques nocturnos mediante señales en clave Enigma. Era un ballet de precisión mortal. Pero a comienzos de 1943, algo empezó a cambiar. Los lobos comenzaron a morir. El U-617 había zarpado desde el Orient el 5 de enero. En su segunda semana de patrulla, Reis notó que los mensajes de otros submarinos llegaban cada vez con menos frecuencia. El U-224 había desaparecido en el estrecho de Gibraltar. El U-259 fue hundido en aguas de Argelia. El U-605 en el Mediterráneo. Ninguno había enviado una señal de socorro. El 3 de febrero, el propio U-617 detectó algo insólito. A medianoche, mientras navegaba en superficie para recargar baterías, un destello cruzó el horizonte, no un relámpago, sino una luz blanca, fría, como un reflejo eléctrico. Segundos después, una explosión sacudió la popa. Profundidad. Golpe. Silencio. Cuando emergieron, el mar estaba vacío. Ningún avión, ningún barco, solo el sonido lejano de hélices. En los días siguientes, informes similares comenzaron a llegar al Oberkommando der Kriegsmarine. Submarinos que desaparecían sin contacto visual, hundidos en plena noche sin previo aviso. La estadística resultaba alarmante. Entre enero y mayo de 1943, más de 120 U-boot fueron destruidos o dados por perdidos. Los aliados no habían incrementado significativamente sus fuerzas navales en esa zona. Algo más estaba ocurriendo. El almirante Karl Dönitz, cada vez más inquieto, ordenó una investigación técnica inmediata. El documento, conocido más tarde como el Funkmessungsbericht Nr. 47, fue elaborado por ingenieros del Instituto Telefunken y del Laboratorio Lorenz, responsables del desarrollo de los sistemas de radar FUG alemanes. El informe, clasificado Geheime Kommandosache, secreto de Estado Mayor, contenía una frase que, por sí sola, revelaba el desconcierto del Reich. Se han empleado sistemas que ignorábamos. Los técnicos describían fenómenos que no podían explicarse con las leyes electromagnéticas conocidas. Los submarinos eran detectados en condiciones meteorológicas imposibles, en plena noche, sin ser localizados por ningún avión de reconocimiento visible. Las transmisiones interceptadas sugerían que los aliados utilizaban un tipo de radar desconocido, capaz de operar con longitudes de onda extremadamente cortas de apenas unos centímetros, imposibles de generar con los equipos alemanes de la época. Ese descubrimiento era, en realidad, el reflejo de una revolución científica. Desde finales de 1941, los británicos habían desarrollado un componente llamado magnetrón de cavidad, un dispositivo que permitía emitir microondas de alta potencia en aparatos compactos. Gracias a él, los radares aliados pasaron de medir metros de longitud de onda a trabajar en centímetros, multiplicando su resolución y precisión. Aquella innovación transferida a los Estados Unidos, bajo el Programa de Cooperación Científica, había dado origen a los radares ASV Mk2, Air to Surface Vessel. En la práctica, esto significaba que un avión patrullero podía detectar el periscopio o la torreta de un submarino en superficie a más de 15 kilómetros de distancia, incluso de noche y con el mar embravecido. Las tripulaciones de los U-boot nunca lo supieron hasta que era demasiado tarde. En la primavera de 1943, la guerra cambió de rostro. Los aliados comenzaron a desplegar grupos de escolta especializados, los Hunter-Killer Groups, compuestos por destructores y portaaviones de escolta equipados con radar y sonar,
Cada convoy se convirtió en una fortaleza móvil. Desde el aire, los bombarderos B-24 Liberator y Wellington Ley Light recorrían el Atlántico Norte armados con radares ASV y potentes reflectores. El U.S. Strategic Bombing Survey describiría años más tarde esta transición como el punto de inflexión técnico de la guerra submarina. 1946, sección marítima. Se leía: el éxito de la defensa antisubmarina no se debió a la superioridad numérica, sino a la preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Integración de radar, sonar y comunicaciones en una red de detección continua. La noche dejó de ser un refugio. Los submarinos alemanes, que durante los primeros años habían cazado con impunidad, se encontraron ahora cazados. Las profundidades que antes ofrecían seguridad se transformaron en trampas de eco. El radar veía la superficie, el sonar escuchaba el fondo, y entre ambos no quedaba escape posible. En marzo, el U-333 del célebre comandante Peter Eric Kremer fue atacado por un avión británico en condiciones de completa oscuridad. El oficial de guardia juró no haber oído motores ni visto luces antes de que el aparato descendiera lanzando cargas de profundidad. El submarino apenas logró sobrevivir. Kremer escribió más tarde en sus memorias: fue como si un ojo invisible nos estuviera siguiendo, observando cada metro del mar. Los ingenieros alemanes respondieron con urgencia. Diseñaron el radar de aviso Metox FUMB-1, capaz de detectar las emisiones de radar enemigas. Por un tiempo, funcionó. Los operadores podían apagar motores y sumergirse antes de ser descubiertos. Pero en cuestión de meses, los aliados modificaron sus frecuencias. El Metox quedó inútil. Peor aún, las emisiones del detector delataban la posición de los submarinos. Los cazadores se habían convertido en presas luminosas. La moral entre las tripulaciones se hundió junto con los barcos. Dönitz, desesperado, restringió las operaciones nocturnas. El mar, que alguna vez fue aliado del sigilo, se había convertido en un enemigo traicionero. El propio comandante del U-264, capitán Lieutenant Hartwig Lux, relató a su esposa en una carta interceptada tras la guerra: la oscuridad ya no nos protege. Anoche, mientras navegábamos al norte de las Shetland, vimos un destello en el horizonte, blanco, helado, sin ruido. Pensé que era un relámpago, pero un segundo después todo el barco tembló. Fue un golpe seco, preciso. El mar se cerró sobre nosotros sin aviso. No hay defensa contra la luz que viene de ninguna parte. Esa luz que vino de ninguna parte era la suma de miles de impulsos invisibles, rebotando en el metal y en el agua, guiados por la ciencia y el cálculo. Era la mirada fría del radar, que había convertido el vasto Atlántico en un tablero iluminado donde cada submarino era un punto fugaz antes de desaparecer. En los archivos de la Kriegsmarine, el Funkmessungsbericht NR-47 fue archivado con la etiqueta inconcluso. Ninguno de sus autores vivió para ver el final de la guerra, pero sus palabras sobrevivieron, como un eco de advertencia. El enemigo ha encontrado la forma de ver en la noche. En el invierno de 1943, los convoyes cruzaban el Atlántico con una confianza desconocida, y bajo las aguas oscuras, los lobos alemanes navegaban sabiendo que ya no cazaban, sino que eran cazados. El aire sobre Kursk, en el otoño de 1943, olía a hierro quemado y tierra húmeda. Los campos que meses atrás habían sido pastos y trigales, se habían convertido en una extensión interminable de cráteres y humo. Allí, en ese horizonte sin color, el Ejército Rojo y la Wehrmacht habían librado la mayor batalla de tanques de la historia. Pero lo que siguió después, la guerra en el aire, revelaría algo aún más decisivo: el fin de la supremacía tecnológica alemana. Tras la derrota en Kursk, la Luftwaffe intentó recuperar la iniciativa. Desde aeródromos en Orel, Bryansk y Poltava, escuadrones de cazas Fauchy E-190 y bombarderos
G-111 despegaron día y noche para frenar el avance soviético. Los cielos del frente oriental estaban cubiertos de nubes bajas, bruma y humo de artillería. La visibilidad raramente superaba los 2 kilómetros. En ese escenario de niebla y desconcierto, algo comenzó a inquietar a los mandos alemanes. Los puestos de observación adelantados del Heeresgruppe Mitte comenzaron a reportar incidentes extraños. Un teniente de artillería en Belgorod informó haber visto, durante una noche sin luna, un grupo de bombarderos que cruzaron en formación cerrada, sin luces, sin bengalas, sin señales de guía visual. Ninguno de los observadores terrestres había detectado las señales de radio habituales que usaba la RAF para la navegación. A la mañana siguiente, el depósito ferroviario de Korocha fue hallado en ruinas. El mismo tipo de ataque se repitió días después en Kharkov y luego en Kursk. Los radares alemanes Freya y Würzburg, diseñados para detectar aparatos a decenas de kilómetros, no habían registrado nada, sin señales, sin advertencias. Para la Luftwaffe, aquello era incomprensible. Un informe fechado el 22 de septiembre de 1943, firmado por el general Hans Geschonek, mencionaba por primera vez la sospecha de que los bombarderos aliados estaban empleando sistemas de navegación occidentales de nueva naturaleza. No era paranoia, era intuición técnica. En realidad, lo que los alemanes presenciaban era la entrada en acción de una nueva generación de radares aéreos británicos, los H-2S y ASV Mach-3, montados en bombarderos Halifax, Lancaster y Liberator. Estos sistemas, basados en el magnetrón de cavidad, emitían pulsos de microondas que se reflejaban en el terreno, generando una imagen de radar en una pequeña pantalla dentro del avión. Por primera vez, las tripulaciones podían ver el relieve del suelo, ríos, ciudades, líneas férreas, incluso de noche o entre nubes. Para los alemanes en tierra, parecía magia; para los aliados, era ciencia aplicada al dominio del cielo. Al mismo tiempo, los soviéticos comenzaban a beneficiarse de la cooperación aliada a través del Lend-Lease. Junto con tanques Sherman y cazas Airacobra, recibieron equipos de radar, estaciones portátiles SSR-584 y sistemas de detección aérea norteamericanos. Ingenieros soviéticos en Moscú y Leningrado comenzaron a adaptar esa tecnología a sus propias defensas antiaéreas. De pronto, la Unión Soviética también podía ver lo invisible. Durante la ofensiva soviética de Orel, pilotos de la Luftwaffe reportaron haber sido interceptados en plena noche por cazas que parecían surgir del vacío. Un piloto de Fe-190, el Oberleutnant Werner Döring, describió en su bitácora: «No había luna. Estábamos a 3.000 metros. De repente, un caza enemigo cruzó mi ala izquierda, como si supiera exactamente dónde estábamos. No llevaba luces. Disparó, viró y desapareció en la nube. Nadie pudo explicarlo». El alto mando alemán sospechó, al principio, de una traición o filtración de radio. Luego comprendió que no se trataba de hombres, sino de máquinas. La Luftwaffe seguía volando guiada por brújulas, cronómetros y mapas. Los aliados navegaban con ondas invisibles que rebotaban en la tierra. A mediados de octubre, un equipo técnico del Forschungsamt, el Servicio de Inteligencia Científica del Reich, envió un informe al Ministerio del Aire en Berlín. En él, se concluía que los aliados habían alcanzado la capacidad de orientación y bombardeo sin dependencia de señales terrestres, aún en condiciones de baja visibilidad. En lenguaje militar, aquello significaba la pérdida de la ventaja aérea. Mientras tanto, los soviéticos, apoyados por la red de radares aliados, avanzaban sin descanso. Las unidades alemanas en retirada informaban ataques precisos de artillería y bombardeo nocturno a través de la niebla más densa. Nadie entendía cómo el enemigo podía apuntar con tanta exactitud. Los veteranos de Stalingrado, combate cuerpo a cuerpo, se sentían ahora indefensos ante un enemigo que veía sin ser visto. En las semanas siguientes, la moral de los pilotos alemanes se deterioró. El general der Flieger Otto Desloch, jefe de operaciones aéreas en el este,
escribiría en su diario de campaña: no hemos perdido el valor, hemos perdido la visión. El cielo ya no pertenece a los hombres, sino a las máquinas que pueden verlo. Los aliados, por su parte, seguían perfeccionando sus sistemas. El radar H-2X, sucesor del H-2S, permitía identificar objetivos con una precisión asombrosa, incluso a más de 10.000 metros de altura. En el Pacífico, los estadounidenses comenzaban a emplear los primeros radares de proximidad para detonación de bombas, y en Europa, el bombardeo por radar se convertía en rutina. Todo esto llegó demasiado tarde para la Luftwaffe. Durante los meses que siguieron a Kursk, Alemania perdió el control de sus cielos. Las fábricas en Poltava, Dnipro y Kiev fueron destruidas con una exactitud quirúrgica. El mito del blitzkrieg aéreo se disolvió entre ecos y sombras. Años después de la guerra, en una entrevista con el general Adolf Galland, antiguo inspector general de cazas de la Luftwaffe, un periodista británico le preguntó qué había significado para Alemania el año de 1943. Galland respondió sin vacilar: fue el año en que perdimos la visibilidad, no por los hombres, no por los aviones, sino porque el enemigo aprendió a ver donde nosotros no podíamos. Perdimos la guerra no cuando nos faltó combustible, sino cuando nos faltó la luz. La niebla de Kursk no era solo la mezcla de humo y polvo sobre los campos rusos. Era la metáfora de un ejército que avanzaba a ciegas en una era que había cambiado para siempre. Desde aquel otoño, la guerra dejó de librarse solo con acero y pólvora. Comenzó a librarse con ondas, reflejos y destellos invisibles. Y en ese nuevo campo de batalla, el del espectro magnético, el Reich ya estaba perdido. El amanecer del 6 de junio de 1944 llegó envuelto en un manto gris sobre el Canal de la Mancha. Para los hombres que aguardaban a bordo de los buques de desembarco, el horizonte era una línea apenas visible, rota solo por los destellos de artillería y el rugido de miles de motores. La Operación Overlord, la mayor invasión anfibia de la historia, estaba en marcha, pero antes de que el primer soldado aliado pisara las playas de Normandía, la batalla por el cielo, la batalla invisible del radar, ya se había ganado. Desde semanas antes, los aliados habían tejido sobre el norte de Francia una red de ondas y reflejos que ningún comandante alemán podía imaginar. En los centros de mando de Bletchley Park y Southwick House, operadores de radar, meteorólogos y oficiales de enlace de la RAF y la USAAF trabajaban día y noche para proyectar en pantallas verdes el mapa más detallado del enemigo jamás visto. Las estaciones costeras Chain Home y las plataformas aerotransportadas H-2S y H-2X seguían cada cambio en el tráfico aéreo alemán. A las 03:45 horas, cuando los paracaidistas de la 101, División Aerotransportada, saltaron sobre Saint-Aimé-Église, el aire sobre el canal ya era un campo controlado por radar. Los destructores aliados, mediante antenas giratorias ocultas en sus mástiles, detectaban cualquier señal enemiga a decenas de kilómetros. Los controladores de tierra guiaban con precisión los bombarderos que abrían brechas en las defensas costeras. Mientras tanto, en los centros de radar alemanes de Cherburgo y Le Havre, los operadores del sistema Freya miraban pantallas vacías. No había ecos, no había advertencias. El general Joseph Kammhuber, responsable de la defensa aérea del oeste, anotó en su diario esa madrugada: el canal está en calma. Nuestros instrumentos no registran actividad anómala. Si hay movimiento, debe ser pequeño. La ironía fue devastadora. Al tiempo que los alemanes confiaban en la ausencia de señales, una flota de más de 5.000 barcos cruzaba el canal sin ser detectada. ¿Cómo era posible? La respuesta residía en un secreto que había comenzado años atrás, en laboratorios británicos de Malvern y en centros de investigación estadounidenses. El desarrollo de los radares de microondas centimétricas, basados en el magnetrón de cavidad. Estas ondas, mucho más cortas que las usadas por los radares alemanes, pasaban desapercibidas para los detectores de alerta del Reich. Los aliados, además, habían desplegado medidas de engaño electrónico, las operaciones Window y Bodyguard,
que confundían las defensas germanas con falsas señales de radar. Durante la noche previa al día D, bombarderos británicos Lancaster y Halifax soltaron miles de tiras de papel metalizado sobre el canal. En las pantallas alemanas, esos ecos crearon la ilusión de una gran flota aproximándose a Calais, lejos del verdadero punto de ataque. Los radares del mando de la Wehrmacht en paz de Calais quedaron hipnotizados por una invasión fantasma. Mientras tanto, en Normandía, los radares aliados hacían exactamente lo contrario. Veían todo. Desde los destructores USS Corrie y HMS Tartar, los operadores seguían en tiempo real la posición de cada lancha de desembarco y cada escuadrón de cazabombarderos. Los radares de control aéreo dirigían a los cazas P-47 Thunderbolt y Typhoon hacia las baterías costeras alemanas con una precisión milimétrica. Un informe de la Naval History and Heritage Command, fechado el 7 de junio de 1944, describe cómo el radar del destructor USS Ancon detectó el fuego de una batería oculta al sur de Omaha Beach, permitiendo su neutralización mediante artillería naval en menos de 8 minutos. La coordinación entre mar y aire alcanzó un nivel de sinergia jamás visto. Los radares aéreos ASV MAC-V y los dispositivos de proximidad SCR-584 permitieron mantener un flujo constante de apoyo aéreo cercano, incluso con la costa cubierta de humo. Un documento del Air Force Historical Research Agency lo resume así. La precisión del apoyo aéreo el 6 de junio no fue producto de la vista humana, sino de la visión electrónica. Cada bomba, cada proyectil, respondía a una señal invisible. En el bando alemán, el desconcierto fue absoluto. Las estaciones FUMG 80 Freya y FUMG 60 y 5 Würzburg-Riese, instaladas a lo largo del litoral normando, quedaron prácticamente ciegas. Su alcance de 80 kilómetros se veía limitado por interferencias masivas y por la ausencia de ecos confiables. En las horas críticas, los oficiales alemanes dependían de informes visuales imprecisos y tardíos de los observadores en tierra. Días después, el Abwehr interceptó manuales técnicos británicos y estadounidenses en las ruinas de un convoy destruido cerca de Caen. Los documentos, enviados de inmediato a Berlín por las SS, confirmaban lo que hasta entonces se había considerado imposible. Los aliados operaban radares móviles y aerotransportados, capaces de coordinar movimientos de flotas enteras, sin depender de estaciones fijas. El informe interno del Reichsluftfahrtministerium, fechado el 16 de junio de 1944, reconocía: el enemigo ha alcanzado la capacidad de proyectar un campo de detección en movimiento. Nuestros radares costeros son ahora obsoletos. El golpe moral fue tan grande como el militar. Por primera vez, la Wehrmacht admitía que la derrota no provenía de la falta de hombres, sino de una ceguera tecnológica. Las noches siguientes confirmaron lo inevitable. Las fuerzas alemanas que intentaban contraatacar desde Caen y Falaise fueron repetidamente localizadas y destruidas por bombarderos guiados por radar. Incluso en medio de tormentas, las formaciones aliadas golpeaban con precisión quirúrgica. US Strategic Bombing Survey posteriores a la guerra documentan que más del 70% de los bombardeos en Normandía fueron guiados por radar o por enlace directo con estaciones aerotransportadas. Un oficial alemán capturado cerca de Bayeux, el Oberst Helmut Pfeiffer, del 84, con precuerpo de ejército, resumió en su interrogatorio lo que muchos de sus compañeros pensaban: no comprendíamos cómo podían vernos entre la niebla, la lluvia o la noche. Pensamos que eran coincidencias, luego comprendimos que éramos los ciegos. Para los aliados, la invasión de Normandía fue una proeza logística y humana, pero también un triunfo de la ciencia aplicada. Las ondas que cruzaban el canal no solo llevaban órdenes o coordenadas, llevaban la certeza de que la guerra moderna se decidiría por quien supiera ver más allá del horizonte. Cuando los combates cesaron en la región semanas después, los ingenieros alemanes,
que inspeccionaron los restos de los equipos aliados, hallaron en ellos antenas compactas, magnetrones sellados y sistemas de ajuste automático de frecuencia. Era una tecnología que el Reich no había logrado replicar. El Forschungsamt cerró su informe final sobre el día D con una frase que, en retrospectiva, sintetizaba el ocaso de la guerra para Alemania. El factor sorpresa no residió en el número de buques ni en la audacia de los hombres. Residió en las ondas que los guiaban. El enemigo ve en la oscuridad. Aquel verano de 1944, sobre las playas de Normandía, el radar dejó de ser un experimento para convertirse en la brújula definitiva del poder aliado. Mientras los soldados avanzaban entre el fuego y la arena, el verdadero mapa de la victoria se dibujaba en pantallas luminosas, kilómetros detrás, donde las sombras se transformaban en coordenadas y las ondas en destino. Capítulo 6. El infierno del Ártico y la Luftwaffe. Invierno de 1944 a 45. El mar de Barents no perdonaba a nadie. En invierno, el viento podía cortar el aliento antes de que un hombre lograra exhalar. Las olas golpeaban con la fuerza de un martillo. Y la oscuridad, esa oscuridad polar que duraba semanas, parecía no tener fin. Fue en ese escenario, a medio camino entre la nada y el hielo, donde se libró la última guerra invisible, la del radar en el Ártico. Los convoyes aliados que zarpaban desde Scapa Flow o Loch Iwe, cargados de suministros vitales para la Unión Soviética, navegaban hacia Murmansk y Archangelsk a través de aguas infestadas de submarinos alemanes. Eran los convoyes JW y RA. Bajo la protección de destructores y buques de escolta equipados con lo más avanzado en tecnología electromagnética. En ellos viajaban tanques, aviones desmontados, camiones y municiones, pero también algo mucho más valioso, el control de las ondas. Desde finales de 1944, la Kriegsmarine había desplegado sus radares FUMO 60 y uno Hohentwill y FUMO 29, junto con las estaciones Würzburg-Riese instaladas en las costas noruegas, desde Tromsø hasta Banak. En teoría, debían detectar cualquier eco en el horizonte ártico, pero una y otra vez, los informes llegaban con el mismo patrón, sin señales previas, sin avisos, en contacto directo con fuego enemigo. Un parte fechado el 27 de diciembre de 1944, procedente del Comando Naval de Noruega, describía con desconcierto cómo el convoy JW-62, detectado apenas unas horas antes por el radar costero de Altafjord, había cambiado repentinamente de rumbo, como si conociera de antemano nuestra posición. El almirante Oskar Kumets, veterano de Narvik, escribió al alto mando naval: «Nuestros radares siguen las reglas de la física, pero el enemigo parece seguir las del instinto. No hay error humano que explique su precisión». Lo que Kumets no sabía era que los aliados ya no dependían de la suerte. Desde el otoño de ese mismo año, las fuerzas británicas y estadounidenses habían introducido en el Ártico una nueva generación de radares de búsqueda aérea, AIMC, OITWA, Airborne Interception, y estaciones de escucha pasiva que detectaban las emisiones alemanas antes de que éstas pudieran registrar un solo eco. Las ondas del Reich se habían convertido en su delator más fiel. El H-Gram 018 del Naval History and Heritage Command lo describe con claridad. Las fuerzas aliadas en el Ártico operaban en un entorno de ceguera selectiva, mientras los radares alemanes emitían señales que delataban su posición. Los equipos aliados permanecían en silencio, rastreando cada pulso enemigo y transformándolo en coordenadas de ataque. Era la guerra electrónica en su forma más pura. Cada emisión, cada barrido de radar, era una huella luminosa que podía ser rastreada, triangulada y eliminada. En las bases de la Luftwaffe en Banak y Kirkenes, los cazas nocturnos Ju-88-6 y Bf-110-4 despegaban al anochecer para interceptar a los bombarderos aliados que volaban hacia las rutas de los convoyes. Equipados con radares Liechtenstein Fug 220, estos cazas eran, en teoría, la vanguardia tecnológica alemana, pero la teoría no sobrevivía más de unas horas en el Ártico.
Los informes de las unidades de caza nocturna comenzaron a mencionar un fenómeno inquietante. Los interceptores eran detectados y atacados antes siquiera de localizar a sus objetivos. Un piloto de Ju-88, el Lieutenant Karl Lemke, escribió en su cuaderno de vuelo el 14 de enero de 1945. A 3.500 metros. Silencio absoluto. De repente, un haz de luz nos atraviesa la nube. No viene del suelo, sino del cielo. Disparos certeros, impacto directo. No alcanzamos a ver al enemigo. La explicación, desconocida para ellos, residía en las nuevas tácticas aliadas de contramedidas electrónicas. Los británicos empleaban equipos Serrate y perfectos, capaces de rastrear las emisiones del radar alemán Liechtenstein, mientras que los estadounidenses desplegaban Mandrel y Carpet, transmisores de interferencias que bloqueaban o saturaban los receptores del enemigo. Los cielos del norte, donde una vez la Luftwaffe había cazado con libertad, se convirtieron en un laberinto de estática y silencio artificial. En los buques aliados, las tripulaciones dependían de los radares Type 271 y Type 277, que podían detectar periscopios de submarinos emergiendo entre el hielo, incluso en completa oscuridad. La combinación con el sonar ASDIC convirtió al mar de Barents en un territorio letal para los U-Boot. El diario de guerra del U-387, hundido el 9 de diciembre de 1944 al norte de Murmansk, registra los últimos minutos de la tripulación. Silencio total, no se detecta señal alguna en el fumo. De pronto, explosión cercana, repetida. Venían por debajo del ruido del hielo. No vimos nada. No oímos nada, solo la profundidad. El comandante Oberleutnant Sir C. Horst Schendel, del U-288, sobrevivió a su propio hundimiento meses antes y fue capturado por fuerzas británicas. En su interrogatorio, conservado en los archivos del Allied Translator and Interpreter Section, ATIS, explicó con una mezcla de resignación y asombro. La noche ya no era refugio. Algo nos veía, aunque el cielo estuviera en negro total. Nuestros radares eran como faros para ellos. Cada vez que encendíamos una antena, era como gritar en la oscuridad. En Londres, los analistas de inteligencia naval confirmaban lo que los alemanes empezaban a sospechar. El dominio del espectro electromagnético se había inclinado definitivamente hacia los aliados. Los informes del US Strategic Bombing Survey, Pacific Theater y de la Royal Navy coincidían en un punto clave. Las contramedidas electrónicas eran ya tan decisivas como los cañones o los torpedos. Mientras los convoyes seguían su rumbo hacia el norte cubiertos por cazas, equipados con radar de interceptación, la Luftwaffe intentaba desesperadamente desarrollar versiones mejoradas del FUG-240 Berlin, basado en el magnetrón británico capturado años antes, pero los prototipos apenas salieron de los hangares. A principios de marzo de 1945, con el Reich en retroceso en todos los frentes, los últimos intentos de la Kriegsmarine por interceptar los convoyes árticos fracasaron. Los mares estaban dominados no solo por la flota, sino por las ondas. El informe final del Comando Naval Alemán del Norte, encontrado tras la guerra en la base de Trondheim, resumía el desastre con una frialdad técnica que no lograba ocultar el espanto. El enemigo dispone de dispositivos que anticipan nuestras emisiones y suprimen nuestras detecciones. El mar y la noche han dejado de ocultar. Todo puede ser visto. El mar de Barents, que alguna vez fue la frontera entre el hielo y la oscuridad, se transformó así en el laboratorio final del radar. Allí, entre los convoyes escoltados por destructores y los submarinos atrapados bajo la superficie helada, el sueño alemán de invulnerabilidad se desvaneció. Cuando el invierno terminó y los restos de los U-Boot quedaron atrapados en la banquisa, los hombres que sobrevivieron comprendieron una verdad que ya era irreversible. La guerra moderna pertenecía a quien dominara las ondas. Y en el Ártico, en aquel invierno sin sol, los aliados habían demostrado que incluso la oscuridad podía ser iluminada por un destello invisible.
La primavera llegó tarde aquel año. En los cielos grises de Alemania, los últimos restos del Tercer Reich se disolvían bajo un poder invisible. A medida que los ejércitos avanzaban desde el oeste y el este, una red inmensa de estaciones de detección, control y guía aérea cubría el corazón del territorio alemán. Desde Inglaterra, Bélgica y Francia, las unidades GSI Ground Controlled Interception vigilaban cada movimiento, cada vuelo, cada chispa de motor que despegaba desde un aeródromo enemigo. Los bombarderos aliados ya no necesitaban del sol ni de la vista humana. Volaban bajo la dirección precisa de radares H2X, GH y Oboe, que trazaban rutas matemáticas sobre la oscuridad. Cada ciudad alemana, desde Hamburgo hasta Berlín, estaba marcada en coordenadas invisibles que los operadores de radar podían seguir como si fueran faros en la niebla. En los puestos de mando de la Luftwaffe, la desesperación era total. Los alemanes intentaron responder con lo que les quedaba. En febrero, un nuevo radar Fumo 60 y un Hohentuel U, capaz de operar en bandas VHF y UHF, fue probado cerca de Bremen. Pero el esfuerzo llegó demasiado tarde, según los informes de la Air Force Historical Research Agency. Las interferencias aliadas mediante los sistemas Window y Carpet anulaban por completo su efectividad. Los técnicos alemanes hablaban con frustración. Podíamos construir antenas, pero no silencio. En los aeródromos de Baviera y Sajonia, los cazas Bf-109 y FOCO-190 despegaban sin saber qué encontrarían. La Luftwaffe ya no tenía control del aire ni del espacio electromagnético. Los pilotos describían cómo los escuadrones aliados aparecían desde el cielo sin aviso, sin ruido, sin tiempo para girar. En una carta interceptada del Oberleutnant Franz Hempel, fechada el 10 de abril, se lee: no sabíamos dónde estaban los cazas, ni siquiera el radar nos respondía. Era como pelear contra un enemigo hecho de niebla. El colapso tecnológico se volvió símbolo del colapso moral. En las torres de radar de la costa báltica, los operadores abandonaban sus puestos antes de que los aliados llegaran. Muchos destruyeron sus equipos para evitar su captura. Otros los dejaron intactos, sabiendo que ya no servían de nada. En Berlín, mientras las bombas caían sobre el Reichstag, los radares aliados seguían funcionando con precisión y milimétrica, guiando los ataques y los suministros en un ballet electromagnético que los alemanes no podían igualar. Cuando las tropas soviéticas cruzaron el Oder, las ondas aliadas ya dominaban el cielo. El radar había pasado de ser una herramienta de defensa a convertirse en un arma estratégica, la llave para ver, prever y destruir. Su poder no se medía en proyectiles, sino en información. Así terminó la guerra para los ingenieros alemanes. No con una batalla, sino con un silencio. La supremacía del radar aliado había borrado toda sorpresa, toda sombra, todo refugio. En la primavera de 1945, Alemania cayó no solo por tierra y fuego, sino porque el enemigo la había visto desde todas las direcciones del cielo. En 1962, durante el Simposio de Historia de la Aviación Estados Unidos-Japón, ingenieros y exoficiales examinaron los radares capturados al Tercer Reich. Entre ellos, los alemanes reconocieron el error. Habían subestimado la importancia del espectro electromagnético. Mientras discutían los modelos Würzburg y Freya, un coronel retirado alemán murmuró: «Perdimos la guerra el día que creímos que el radar era solo un apoyo, no un arma». Décadas después, en el reencuentro de veteranos de 1985 en Hawái, tanto pilotos aliados como antiguos enemigos coincidieron: fuimos vencidos antes de disparar un solo proyectil. El radar había alterado el concepto mismo de combate, reemplazando la intuición por cálculo, el instinto por información. La producción en masa de radares, más de 120.000 unidades aliadas, fabricadas entre 1941 y 1945, igualó la magnitud de los tanques o cazas, pero con un impacto más silencioso. Integrado en aviones, buques y redes logísticas, el radar fue el tejido invisible que sostuvo la victoria. El mundo comprendió entonces una nueva verdad.
El valor humano decide el combate, pero la tecnología decide la guerra. A continuación, tienes 2 historias destacadas más justo en tu pantalla. Si esta te ha llegado, no querrás perderte las otras. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.